tenía en la Secretaría de Inteligencia? Casi 31 años. ¿Siempre estuvo en el sector de contrainteligencia? 24 años. ¿Usted tiene alguna profesión o algún título terciario? Ingeniero en electrónica. Yendo ya a los primeros días del atentado en el lugar de los hechos, ¿usted tomó conocimiento de la existencia de una oquedad o cráter en el lugar? ¿Alguien le informó? Sí, la gente que tenía destacada en el lugar me informó que ya había aparecido el cráter y bueno, que lo habían tapado con unos escombros. ¿Cuándo le dan esa información? La primera semana. Dígame, esto que usted dice que para usted la conexión local es Eduri y Rabani, esta información en cuanto al local, ¿fue corroborado con otros servicios colaterales? En el año 98 vino, lo voy a nombrar porque no es un servicio colateral, sino que es el FBI, que es o sea, no se puede nombrar porque aparte vino oficialmente, estuvo un mes en la base mía, analizando todo lo que se había trabajado, estuvo totalmente de acuerdo con todo lo que se hizo, totalmente. No creo que hasta hicieron creo que hubo un informe oficial o algo así, ¿no? Auditó todo y bueno, y al día de hoy también ellos también colaboran con nosotros, aparte de servicios colaterales, en la continuación de la investigación. Se sorprendieron de una sola cosa, que Dule estuviera libre. A lo que yo le expliqué cómo eran las leyes acá, ¿no? Porque ellos tienen otro tipo de leyes. El mundo económico y el mundo político está sacudido por la noticia del acuerdo con los holdouts, anunciada hoy por el ministro de Economía y más temprano la había anunciado el mediador, Dan Pollack, pero el mundo judicial está sacudido por este hombre. Siempre se dijo que no había fotos de Estiuso, que no había video. Bueno, ese video no es cualquier video. Es un video del año 2003, donde quien lo está interrogando a Jaime Estiuso, vale decir, a quien fuera el hombre poderoso de la CIDE, de carrera, digamos, porque no un cargo político, entre el año 2001 hasta el año 2015, es nada menos que Alberto Nisman. Y hoy Estiuso volvió de los Estados Unidos y se presentó a declarar en el juzgado que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Cómo habrá sido su cambio de postura? Que Estiuso entró a declarar a las 9 de la mañana y a menos que se lo haya tragado la tierra o que haya salido por un pasadizo y los abogados que estaban presentes en la declaración y los fiscales y la jueza hayan todos salido por un túnel, hasta hace un ratito no había salido todavía. O sea que llevaba más de 12 horas declarando en la causa donde se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman, y todos esperan que semejante declaración de alguien que era sin duda el padrino judicial de Alberto Nisman traiga bombas, revelaciones, cosas que puedan cambiar el curso de la investigación de la muerte del fiscal. Cuando les digo que Estiuso era el padrino de Nisman, esto es público, en las notas que surgieron a raíz de la muerte del fiscal Alberto Nisman, muchos recordaron la relación que los unía desde los tiempos en que ambos estaban en tribunales de San Martín, ¿sí? Ahí, en los tribunales de San Martín, forjaron una relación, sobre todo en la instrucción de lo que fue la toma del cuartel de La Tablada. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, de ahí viene la relación de Estiuso con Nisman. Nisman es el único de los fiscales que zafa del bochorno que fue ese juicio que ustedes veían ahí, que fue el primer juicio por el atentado a la AMIA, que terminó en un disparate y por el cual ahora se están haciendo los juicios por el encubrimiento que supuso ese primer juicio, esa acusación contra los policías, ¿sí? Estiuso salva la ropa ahí porque a él lo habían corrido. Otro sector de la CIDE había tomado el control de la investigación y habían terminado sobornando a Tejeldín para que Tejeldín declarara cualquier cosa contra unos policías bonaerenses. Y Estiuso lo salva a Nisman y lo convierte en el titular de la unidad fiscal AMIA. Esto sucedió allá por el año 2013. Ese video es de hace 13 años. Estiuso estuvo durante todo este tiempo, desde que Cristina lo echó de la CIDE, ¿sí? Y después del caso Nisman, se fue a los Estados Unidos y pasó todo el 2015 protegido en los Estados Unidos. Ahora volvió. Porque ¿cómo se sabe que estaba protegido? Bueno, muy sencillo, se llevó toda la familia para allá, nunca hubo ninguna respuesta clara de parte de los Estados Unidos, incluso cuando Cristina Fernández de Kirchner pidió que Estados Unidos revelara el paradero de Estiuso, nunca hubo una respuesta.
Es verdad, también hay que decirlo, que acá, en los tribunales federales, nadie se animó a pedir la captura de Estiuso. Había causas por enriquecimiento ilícito, lo acusaron de importar contrabando electrónico, un montón de causas. Sin embargo, nadie le pidió la indagatoria y mucho menos una captura, una comparecencia, nada de esto. Digo, no hay que ser muy un gran investigador para darse cuenta que Estiuso, con semejante declaración que lleva más de 12 horas, va a ir contra los que lo sucedieron, va a ir contra Cristina, digamos que lo echó, y va a ir contra el engranaje que tuvo que ver desde el gobierno, los va a involucrar en la muerte del fiscal Alberto Nisman. ¿Cómo sería esto? Bueno, todavía no se sabe porque no han trascendido detalles. Hay un hermetismo absoluto de esa declaración y seguramente algo se filtrará con el correr de los días. ¿Esto generará un vuelco en la causa Nisman? Y puede ser. Ya nosotros venimos viendo que se viene perfilando una cantidad de cosas, vienen pasando una cantidad de cosas. Por primera vez un fiscal suscribe la hipótesis del homicidio y todos esperan que Estiuso, que digo, por más que se haya ido de la Secretaría de Inteligencia, algo de información tendría, vuelve con información y vuelve con información que puede dar vuelta a la causa. ¿Hacia qué lado irá? Bueno, ahí hay unas cosas que uno puede analizar, aunque no se conozcan detalles, ¿no? Entonces, si ¿podrá explicar la escena del crimen o la escena del suicidio? ¿Esto lo cambia la declaración de Estiuso? No, porque eso lo puede cambiar una pericia forense. Y yo les decía siempre, y les dije a lo largo de todos estos años, que la cuestión Nisman es muy compleja porque por un lado es una escena de baño cerrada que habla de un suicidio, porque no aparecen pruebas contundentes para dar vuelta la hipótesis del suicidio, aunque haya dudas, pero a su vez el contexto habla de un tipo que había denunciado a una presidente con una denuncia que después se cayó, pero que la había denunciado y que termina muerto. Entonces ahí sí habla de un magnicidio o de un homicidio más complicado. ¿Por dónde puede caminar la denuncia de Estiuso? Por la incitación al suicidio. Atención con esto, ¿sí? Porque esto era una de las hipótesis que incluso manejaba la propia fiscal Fein. Claro, pero el problema es que la cuestión de incitar a alguien a un suicidio nunca ha sido probada. Estoy intentando recordarlo, pero hasta ahora toda la gente que le pregunté, nunca se pudo probar una incitación al suicidio en la justicia argentina, con lo cual va a ser difícil también de probarlo al final de camino, pero entre tanto viene el movimiento de los tribunales y viene el movimiento político. Esto reactivará la denuncia original de Nisman, que Cristina y otros se habían complotado para encubrir a los iraníes. Y es difícil, porque ahí hay una figura. En la denuncia de Nisman, la clave era nunca se supo si era o no era un agente de la CIDE, Alan Bogado. Alan Bogado era, según la denuncia de Nisman, el tipo que era el enlace con el gobierno. Pero se supone que era un agente de la CIDE, pero Estiuso era el 3 de la CIDE, tenía que saber si Alan Bogado era un agente de la CIDE. Sin embargo, el propio Estiuso lo había denunciado unos meses antes como que era un falso agente de la CIDE, que se había presentado en la aduana a intentar hacer una cosa de tráfico de influencias y lo había denunciado en los tribunales federales en noviembre. Recuerden que Nisman muere en enero. Entonces, ¿cómo era esto? ¿Por dónde puede prosperar la denuncia contra Cristina, la denuncia original de Nisman contra Cristina, si el propio Estiuso había dicho que él no la hubiera presentado? Entonces, ¿cómo viene la cuestión? O sea, para que Estiuso pueda ir contra las autoridades de la AFI, porque, digamos, el carril está plantado, digamos, si los únicos que hablaron con Nisman y la cuestión es incitación al suicidio, van a ir por los que hablaron con Nisman ese día. Y el único que habló con Nisman ese día es un hombre que era un tipo de Estiuso, ¿sí? Que se llama Massino, uno de los miembros de la CIDE, que después también termina echado. Entonces, ¿cargará Estiuso sobre Massino la cuestión de inducción al suicidio? Estas son todas las especulaciones que se hacen a esta hora, pero algo debe estar pasando como para que Jaime Estiuso, después de haber estado un año refugiado en Estados Unidos, haya vuelto y lleve 12 horas declarando. No hace falta ser ningún Sherlock Holmes para darse cuenta que va a ir contra los superiores o los que habían quedado en la AFI y de ahí derecho contra Cristina Fernández de Kirchner. La cuestión de la AMIA, digamos, quedará para otro lugar, porque esto no explica tampoco las cosas oscuras que tenía Nisman. Difícilmente explique la cuestión de la plata que cobraba Nisman por otro lado. Difícilmente explique la relación de Nisman con los servicios de inteligencia extranjeros
y con la agencia esa Ackerman que le pagaba el auto. Digo, hay cosas que no quedaron claras. Pero los cambios, los vientos de cambio político han hecho que justo en el día que se anuncia el arreglo con los holdouts, Estiuso esté a punto de declarar contra Cristina Fernández de Kirchner. Tengo en línea justamente una de las personas que participó de los testimonios vinculados a Diego Lagomarsino, que es el hombre a quien se acusa de haberle entregado la pistola y que ahora lo vuelven a traer a colación. Es Carlos Rodríguez, conocido como El Moro, que fue agente de la CIDE y amigo de Diego Lagomarsino. Moro, Graña le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Graña? Buenas noches. Bien. ¿Usted sigue creyendo que a Nisman lo mataron? Sí, Rolando, la verdad que sí. ¿Cuál es su relación con Lagomarsino? Lo conozco hace muchos años, lo conocí, como dije, a través de su profesión de informático. A mí me lo presenta mi hermano, porque era de un grupo de amigos de él. Y bueno, la relación viene por ese lado, digamos, lo conocí a través de su profesión. La querella y ahora de alguna manera el fiscal Sanz están haciendo otra vez foco sobre Lagomarsino. Usted que lo conoce, ¿cree que él puede haber tenido algún vínculo con agentes de inteligencia, haberle franqueado la puerta a alguien, haber sido el mismo el tipo que mató a Nisman? Realmente, Rolando, Juan, cada vez que me preguntan, como estaba en la general de la ley por conocerlo, pero también los conozco a todos, ¿no? Crea malestar que yo diga que yo lo conozco como informático, lo conocí como informático y no me consta que tenga nada que ver ni con la inteligencia, o sea, ni con nada de no tenía nada que ver con el mundo de la inteligencia. Hasta donde yo sé, no, Rolando, la verdad que no. Y le digo una cosa, él tampoco sabía que yo era de inteligencia. Él sabía que yo tenía algo que ver en el aeropuerto, que trabajaba, pero no jamás, jamás tocamos el tema de la inteligencia y él no hablábamos de esos temas. La verdad que no hablábamos de nada de eso. ¿Usted lo conocía a Nisman también? Mucho. De hecho, mi vínculo de amistad con Nisman era mucho mayor y con muchas más cosas en común que con Diego, ¿no? ¿Hasta cuándo estuvo usted en Argentina? Porque tengo entendido que se fue a España. A Mallorca, sí, en el 2013. ¿Por qué se fue? ¿Cómo? ¿Por qué se fue? Bueno, por una cantidad de hechos, situaciones que se me venían amontonando acá, problemas laborales. ¿Pero por algo que tenía que ver con la CIDE o ya había dejado la CIDE? Yo no sé por qué todos hablan de la CIDE. Yo ya lo dije, lo declaré, consta mi legajo. Yo con la CIDE no tengo nada que ver. Yo sí soy de inteligencia de Fuerza Aérea, Rolando. Lo que pasa es que cuando se lo digo a los periodistas, lo aclaramos antes, lo leen en todos lados. Y le vuelven a poner el CIDE. Sí, entonces la explicación que me dan es que, bueno, vende más, bueno, viste, acá todo lo que es inteligencia es CIDE, y bueno, y queda así. Yo ya, a veces lo quiero aclarar, pero bueno, me despiden del aire así, bueno, el hombre de la CIDE, y yo digo, pero estoy hablando hace una hora. Usted que, pero no tengo nada que ver con eso. Usted que estaba vinculado al mundo de la inteligencia, ¿tenía alguna referencia de la relación entre Nisman y Estiuso? Sí. A ver, cuando Alberto me dice que lo ponen a Jaimito, así, a trabajar con él, bueno, nada, yo, mi amigo, yo como cuando uno cuida a un amigo que le dice, che, abrigate, tené cuidado, bueno, nada, yo le dije, preservate, fíjate, porque Alberto, no nos olvidemos que Alberto tuvo un ascenso, o sea, terminó a cargo de esta causa, pero no venía muy del mundo de estar en contacto con los servicios y con todo esto. Entonces, bueno, nada, obviamente
Jaime era un hombre mucho más experimentado y todo, y uno por cuidar al amigo le dije, preserva tus cosas, cuídate en lo personal, no porque yo pensara que iban a hacer nada malo, pero vio como es ¿Había hablado con él últimamente usted? Con Alberto, sí. Sí. De hecho, está presentado en la causa, bueno, horas antes, no sabemos todavía exactamente el horario de su fallecimiento, pero horas antes yo me estaba cruzando mensajes con él, y él estaba muy animado, muy contento, muy orgulloso de lo que estaba haciendo, no me manifestó miedo, es más, bromeábamos un poco, como solíamos hacerlo, para mí estaba bien de ánimo y todo, y eso mismo es lo que le mostré a la jueza, que para mi asombro, para mi sorpresa, no lo tenían. Y yo le decía, ¿cómo no lo tienen? Si yo lo tengo de este lado, y si él me está contestando desde su teléfono, ustedes lo tienen que tener del lado de él. Claro, pero y todo eso está borrado. La jueza me dice, claro, ahí me entero de boca de la jueza y de la fiscal que les borraron todo. Claro. Rodríguez, le agradecemos mucho el contacto. Sí. No, como no le contesté la Marcelo, no quería quedar como sí. que era él. Dígame. Que yo lo conocí como informático y para mí es informático, y yo se lo presenté a Alberto por un pedido de Alberto, pero no para que trabaje en la causa ni nada. O sea, Alberto me dice un día, ¿conoces a alguien que sepa de computación? Y yo, sí, mira, yo tengo un pibe que es el que me hace todas las cosas a mí, que yo de mucha confianza, a mí me maneja todo, un chico sano, qué sé yo. Y se lo presento para eso. Pero estamos hablando, a ver, que nos quede claro esto, estamos hablando de 15, 20 años atrás, ¿no? O sea, no estamos hablando de cuando Alberto empezaba la causa, ¿me entiende? O sea, que lo conocía de antes. Sí, o sea, entonces, y yo se lo presento en ese contexto para que se manejen eso. Después la relación que hicieron entre ellos dos. Sí, claro, ya la verdad que yo no tuve, a ver, es más, yo no sabía ni que él cobraba un sueldo en la fiscalía, ni que trabajaba para la fiscalía. No me interesó saberlo, no me lo dijeron, no lo pregunté. Solamente en las primeras épocas digo, ¿y qué tal? Vi con un fenómeno, el pibe, qué sé yo, listo, ya está, me olvidé, como si tuviera Rodríguez, un mecánico. Ahora sí, le agradezco mucho el contacto. Listo. Hasta luego. De nada, hasta luego. Mientras tanto, les decía, el anuncio del día, se anunció el arreglo con los, ahora le llamamos holdouts, antes eran los fondos buitres. Hemos llegado a un acuerdo con los 4 fondos más beligerantes, más duros de esta negociación. Un acuerdo que, por supuesto, está al referéndum de la decisión del Congreso, que es el que decide en las cuestiones de deuda. Y es el que a partir de ahora va a tener que intervenir en esta situación. Hasta acá llegamos nosotros, a partir de ahora es el Congreso. Es un acuerdo que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Todos los intentos anteriores eran parciales, no alcanzaban a todos los acreedores. La negociación en la que hemos estado trabajando en estos últimos 3 meses es una negociación para ponerle punto final a esta cuestión. Y es una negociación que no compara con las anteriores porque se trata de una sentencia en sede judicial. En particular, el acuerdo de hoy se refiere a una sentencia firme en sede judicial que tenía además, como ustedes saben, el agregado de una cautelar que le impedía a Argentina hacer lo que hace cualquier país del mundo, que es administrar sus pasivos, emitir deuda para ir pagando, y por eso Argentina estaba obligada a pagar en efectivo cada vez que había un vencimiento. Esta era sin duda la derrota en las Cortes de Nueva York, y la cautelar del desacato era una de tantas herencias que recibimos, y la recibimos con la misma energía y con la misma actitud con la que fuimos resolviendo algunas otras cuestiones. Ustedes saben que nos tomamos una semana para levantar el cepo que ahogó la economía durante 4 años. Acá nos tomó unas 7 semanas, aproximadamente 8 semanas, resolver una cuestión que atravesaba distintas administraciones y que llevaba, como dije antes, casi 15 años sin ser resuelta en el país.
Alfonso Pradgay dijo que la quita llega al 40% sobre la factura de intereses y dijo hasta acá llegó mi trabajo. Y dijo de ahora en más es cuestión del Congreso y le pateó la pelota al Congreso. Porque el acuerdo o el levantamiento de la ley Cerrojo y lo que llama la ley de pago soberano, que son las dos leyes que blindaban contra cualquier posibilidad de acuerdo, tiene fecha de vencimiento, tiene que ser aprobado antes del 14 de abril. Qué trabajo para Federico Pinedo, senador nacional por el PRO. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Van a tener que trabajar contra el reloj ahora. Sí, pero es un tema que es muy conocido en la Argentina, muy discutido en el Congreso. La situación me parece que es bastante clara ya a esta altura del partido. O sea que todos tienen posición tomada. Parece que casi todos deberían tener posición tomada y la opción que hay es una opción bastante obvia, ¿no? Porque por un lado está salir del default que tiene la Argentina, de no cumplir con sus obligaciones, lo que hace que la Argentina se endeude al doble de la tasa de interés que se endeuda Perú, por decir algo. Eso es un sobrecosto para los argentinos extraordinario. Todas las empresas argentinas que necesitan financiamiento de largo plazo para invertir, para generar empleo, para comprar maquinarias, tampoco lo pueden hacer. Las provincias tampoco pueden financiar sus obras públicas de largo plazo. El endeudamiento en parte era la inflación, era la impresión. Bueno, el resultado es que van con la inflación, matando a la gente que menos tiene. Y entonces está, por un lado, salir de esa situación, que es la que estamos viviendo ahora con bastante angustia, y la otra es seguir como estamos, ¿no? Que es la opción de rechazar el acuerdo del gobierno, bueno, pero y seguir como estamos. Cuando llega al Congreso la propuesta del gobierno, Sí. ¿se puede discutir el monto o es por sí o por no? Es por sí o por no. O sea, es un plebiscito, digamos, un plebiscito parlamentario, digamos. Es por sí o por no porque... No se puede discutir si está bien los 4.600 millones de dólares más lo que haya que emitir de deuda. El gobierno le costó mucho llegar a este punto. Tenía una sentencia firme en contra. A pesar de eso consiguió una rebaja impresionante, me parece a mí, del 25%, a pesar de tener una sentencia definitiva en contra en Estados Unidos, en contra de la Argentina. Tenía una orden de un juez que le prohibía a la Argentina cumplir con cualquier otro acreedor si no le pagaba antes a los buitres. Entonces, seguir en ese camino, en vez de ir por el acuerdo, me parece que es una disyuntiva casi inexistente, ¿no? Me parece que es muy difícil votar en contra del acuerdo. ¿Cómo viene el conteo de porotos? Bueno, por eso yo creo que va a estar, bien. Ustedes en el Senado él tiene la parte más difícil. En diputados, más o menos, con alianzas puede ser, pero Sí, en el Senado tiene la parte más complicada. El Senado... La pregunta por ahí es, ¿qué le van a dar a los gobernadores para que te... Eso no te lo van a decir, Claro. eso no te lo ¿Qué van le a van a decir. dar? Porque, No, por ejemplo, sí, hoy sí, hablaba le vamos a con decir. un diputado del bloque que se cindió el Frente para la Victoria, me decía, bueno, si la devolución del ANSES en lugar de 5 años la hacen en 3 años a las provincias, por ahí se lo votamos fácil y rápido. ¿Están dispuestos a conceder eso, por ejemplo? Los legisladores que voten en contra van a votar porque se mantenga la situación actual. Sí. Que siga Griesa prohibiéndole a la Argentina pagar a sus acreedores, que sigan los fondos buitres cobrando como un taxi una tasa de interés así grande y matando a la Argentina, que siga la Argentina endeudándose al doble del valor que se endeuda cualquier país vecino. El gobierno anterior también había Entonces, intentado salir de y discutir con los buitres. Sí, Lo que pero pasa es que tenía la cláusula Rufo, famosa, que le complicaba. Pero la verdad que después se fue la cláusula de Rufo y seguían sin pagar. Y sin Después vinieron las elecciones. Y sin arreglar nada. Entonces, la verdad que seguir como está es una catástrofe para la Argentina. Ahora los diputados que quieran votar eso, bueno, que vayan y voten. Yo creo que la mayoría va a estar a favor de la Argentina y de una salida razonable de eso. ¿Cómo vienen los porotos en el Congreso, Lucio? No, bueno, a ver, en senadores, lo que pasa es que claro, es distinto. Diputados podés negociar con Massa y con Stolbizer y más o menos llegás al número. Senadores es un escenario muy dominado por el Partido Justicialista, ¿no? Digo, por lo menos tenés que arreglar con alguna de las provincias. No, en me diputados, parece que es más difícil que en diputados. En senadores. diputados hay más bloques. Están los dos bloques peronistas, ¿no? Sí. Está el bloque peronista que se cindió de... Sí, el del Frente de para la Cristina va a Victoria. votar en contra, ya está. Está Descontalo. el bloque peronista que integra... Los que están con los gobernadores el diputado Justosi. ya están pidiendo. Está el grupo de Massa, están distintos grupos políticos. Pero con el Senado, PRO, la UCR y Massa más Stolbizer llegan al número. Sí, pero hay sectores del peronismo que van a votar a favor. También. O sea que la primera sesión, las primeras sesiones del gobierno de Mauricio Macri van a ser Este tema. Sí. a Caro Cruz. Perdón, ¿y por dónde entra? ¿Entra por Senado o diputados o es entra por operativo? diputados. Entra por diputados. El gobierno decidió que entrara por diputados. Va a entrar por diputados esta semana.
yo supongo que estará tratándose en comisión de diputados la semana que viene. Como digo, son temas conocidos, pero bueno, seguramente los ministros irán, explicarán cuáles son las alternativas que tiene la Argentina. Entonces los diputados tendrán que elegir por esta alternativa o esta otra. A mí me parece que la disyuntiva es casi indiscutible. Como economista, ¿ya sacó la cuenta de cuánto hay para emitir? ¿Cuánto deuda hay que emitir para pagar todo esto? Porque a las cifras son, algunos hablan de 10.000, de 20.000 millones de dólares. El gobierno calcula que va a ser algo así como 12.000 millones, porque lo que pasa es que esto se arregla con algunos fondos que estaban haciendo el juicio. Con los más duros, por ejemplo, con el de Paul Singer. Claro. Algunos más duros, otros que arreglaron antes. Después hay otros que están afuera del juicio, pero que se querían meter adentro, ¿no? Y después hay algunos que no se sabe quiénes son. Y que van a aparecer. Y que van a aparecer o no. Cuando Porque esté viste la por ahí cosa, una vieja que tenía un bono sí, y se murió y no se lo murió y perdió el bono, no se sabe dónde está, o quedó en un banco, o no sé qué pasó. Y Así este que acuerdo siempre hay un garantiza- poco que no se cobra. ¿Este acuerdo garantiza que no vayan a venir otros? ¿Que aparezca...? Este acuerdo garantiza que todos los que se querían subir al caballo de Griesa del juicio de Estados Unidos van a decir acá, el que se sube es el acuerdo. El que sube cobra. Y El que se sube cobra de esta manera. Y esos son 12.000 millones de dólares. El Es paquete un completo para cálculo saltar. que, como digo, no se puede cerrar absolutamente. Pratgay dijo máximo 15. Sí, claro. Vamos a ver qué dijo Máximo 15. una de las cosas que dijo Pratgay hoy. Ustedes saben que mañana se inician las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El presidente va a dar su discurso de apertura de sesiones. Nosotros en esta semana vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley que nos permita ejecutar, si es que así lo considera el Congreso de la Nación, estos acuerdos ad referéndum que hemos ido firmando con los distintos acreedores. La discusión se va a dar, por supuesto, en las dos cámaras, y una vez que tengamos esa aprobación, entonces sí, iremos a la etapa final, que es la del pago a los acreedores que hayan aceptado alguna de las dos ofertas. Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia. No vamos a usar reservas del Banco Central, que no haya confusión en esto. El pago es en efectivo a los bonistas, pero no sale de efectivos de las reservas. El bono que nosotros hubiéramos querido darle a los acreedores, no se lo vamos a dar a los acreedores porque lo hubieran aceptado a un precio mucho menor. Lo vamos a colocar en el mercado y con eso vamos a hacer una diferencia de quizás otro 20%, ¿no es así? Respecto de lo que hubiera sido el precio al cual los acreedores de este juicio en particular hubieran aceptado el bono. Eso que dijo Pratgay es importante. En estas negociaciones fueron muy duras y muy complejas. Me parece que el equipo de Pratgay y de Marcos Peña arrinconaron a los fondos duros, ¿no? Al famoso Singer, en algunos temas. En primer lugar, por tener la habilidad de plantear la discusión sobre los intereses, que era una cuenta exorbitante y disparatada, y eso le generó mayor debilidad. Pero también ellos tienen interés en cobrar, era ahora o nunca para ellos también. Hay que ver. Y después está esto otra cosa, que le dijeron, bueno, está bien, paganos con bonos, pero bonos al 10% anual. Y Alfonso dijo, no, yo les pago al contado, acá está la plata. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Usted no se preocupe. Y lo que va a hacer es colocar bonos a una tasa de interés más barata y ahorrarle otro pedazo ¿A qué más tasa van a hacer esos bonos? la que diga el mercado, pero ¿qué serán? ¿Máximo 7? Sí, pues estaban hablando de un 6%. Yo le como pregunté a objetivo. unos importantes empresarios argentinos cuál va a ser el impacto del acuerdo con los fondos buitres en el financiamiento empresario de la Argentina. Y uno, muy importante, dijo, creo que vamos a ir a tasa del 5%. Otro dijo, no. ¿Y cuándo vencen esos bonos? Porque ¿quién los paga? Bueno, hay que ver. No, bueno, a ver, largo lo vamos a plazo. pagar nosotros. Sí, ya sé, lo pero vamos a- ¿en qué eso- gestión eso lo de dijo. gobierno caen? No, seguramente van a ser a más de 10. Yo creo que van a ser a 10 años. No creo que sea menos de 5 años. Si Mauricio es reelegido, por ahí lo paga Mauricio. Claro, es verdad. Y si no, lo paga el que viene. El que viene. Total. El que viene atrás. No importa. venimos nosotros. Marcos Peña. ¿Qué o se sabe lo que va a decir Rubén. Macri mañana en el Congreso? Yo creo que Macri lo que va a hacer es ser fiel a sí mismo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, acá tenemos un montón de problemas y los tenemos que resolver. ¿A dónde estamos parados? Estamos parados acá. Que todos los argentinos sepan a dónde estamos parados. No es un jardín de rosas donde estamos parados, sino que viene una cosa complicada. Y queremos ir a este otro lugar. Entonces me parece que va a ser un pedacito de su discurso vinculado con el presente
y la mayor parte del discurso vinculado con el futuro. Va a hablar de la ¿Hacia inflación? dónde va la Argentina? La inflación es uno de los grandes dramas de la Es decir, que Argentina. no nos va a ese es el contar la proceso. herencia, nos va a decir un pedacito de la herencia y el resto... Yo no lo veo a Mauricio atacando a otros políticos, diciendo la culpa de todo es de este tipo, que es como dicen otros políticos, ¿no? Le voy a decir, esta es la situación de la Argentina, por supuesto, quien nos trajo hasta este lugar sea responsable, pero nuestra responsabilidad es llevar a la Argentina para adelante. ¿Cómo le cayó la reunión con el Papa y las especulaciones posteriores? A mí me parece que hay que entender de qué estamos hablando, ¿no? Me parece que el Papa tiene una responsabilidad muy grande, que es la responsabilidad de su religión, ¿no? El Papa es el jefe de la religión católica, que no es una religión fácil, ¿no? Cuando optás siempre por el amor, no es fácil eso. Es muy exigente, ¿no? En tus relaciones con otras personas o con la gente que más querés. Ni siquiera con eso es fácil apostar siempre al amor, ¿no? Y el Papa es el dueño de la religión del amor. Y entonces él tiene en mente cosas muy grandes, muy complejas. Los gobiernos tienen que tratar de entender. Pero ustedes del PRO se sintieron como destratados por el Papa por una cosa tan... yo no creo. No. ¿Corta? Yo no creo. Yo creo que hay que interpretar bien la visión del otro, ¿no? Y la visión del Papa es muy conocida. El Papa tiene una opción preferencial por los más pobres que es muy conocida. ¿Es una visión opuesta a la del gobierno, la del Papa? No creo que sea muy... Porque el gobierno prometió pobreza cero y con el precio de los alimentos que tenemos hoy estamos más lejos cuando empezamos, ¿no? Pobreza cero en un plazo de tiempo que esperemos que el gobierno tenga más de un año de tiempo para actuar. Lo que yo creo es que lo que el Papa enseña es un tema del corazón, de compromiso humano, personal, y no creo que sea para nada contradictorio con lo que... Es más, yo creo que todos nosotros tenemos el desafío de que todo eso sea carne en nuestra persona. Y cuando hagamos eso, el Papa nos va a aplaudir. Pero bueno, hay que construir eso, ¿no? Mientras tanto pone esa cara que puso. Ese cuando hagamos el Papa aplaudir, mientras tanto puso la cara que no se le salió una... con Cristina se sonreía más fácil, ¿no? Vaya a saber de qué se reía, ¿no? Es una muy buena pregunta. Cuando el kirchnerismo lo quería echar de que no sea papa, no creo que estuviera tan contento. Pero bueno, es un hombre generoso. Así que yo creo que hay que respetarlo como persona y como lo que representa. Supongamos que en el Congreso no sale aprobado el fin de la ley Cerrojo y la de pago soberano. ¿El gobierno lo podría pagar podría decidir hacerlo por un DNU? No creo. No, el gobierno fue presionado en algún momento por los buitres para que el Congreso le diera un cheque en blanco al presidente. Y el presidente decidió que no. Decidió que él iba a negociar duramente con los fondos buitres y que después eso lo iba a someter al Congreso para que el Congreso supiera qué es lo que estaba votando y lo votara o no lo votara. Y eso sería responsabilidad del Congreso. No puedo dejar de tenerlo acá y preguntarle por cómo le escribió Frank Underwood. El hombre de House of Cards le escribió... Sí. Yo tengo acá, le escribió a usted desde la página oficial de Netflix diciéndole su presidencia fue la más perfecta en la historia de la democracia. Lo bueno y usted le contestó. Lo bueno si breve, dos veces bueno. No, me reí. Yo creí que era una joda que estaban haciendo algunos argentinos. ¿No lo pidieron después, ustedes? ¿En serio? No, ¿cómo va a pedir semejante? ¿Qué sé yo? ¿Algún amigo ya? Sí, que me escriba Frank Underwood. Sí, no, creí que era un chiste y después parece que era verdad, entonces bueno, contesté un poquito en chiste también. Pero básicamente me reí, es parte de la joda de la presidencia de Pinedo, que fue muy intensa. Los memes, los chistes que hubo. Sí. Y se mantiene. Voy por la calle, por ahí como decía presidente, como le va. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Mientras tanto, claro, siguen las repercusiones sobre lo que está declarando. Nunca salió, por lo menos no se sabe que haya salido Jaime Estiuso de declarar en la causa Nisman. Fue aquí, precisamente a partir del año 2013, donde comenzamos a observar que desde ciertos organismos, más concretamente de la CIDE, integrantes de esos servicios de información, comenzaron prácticamente a bombardear en la serie de denuncias contra esta presidente de lo más insólitas, desde cuentas en lugares exóticos, hasta temor a que se revelen nombres de empresas en Nevada, pasando por lugares donde habría montañas
de euros o de dólares. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. El mundo de la inteligencia es un mundo oscuro, donde solo nosotros nos enteramos de las peleas superficiales cuando, por ejemplo, como en este caso, es la propia presidenta que termina descabezando a toda la CIDE, disolviéndola, generando una nueva agencia federal de inteligencia y echando al hombre más emblemático que tenía esa CIDE desde el año 2001 para acá, que era Jaime Estiuso. Hoy Estiuso, que se fue a Estados Unidos casi protegido por alguien en los Estados Unidos, estuvo casi un año ya protegido, volvió. Y volvió para declarar en la causa Nisman. Y hace horas y horas que está declarando, y todo el mundo especula que frente a la declaración breve que había hecho en su momento, que había dicho que él a Nisman ese día no lo había atendido porque tenía el teléfono en vibrador y que no estaba de acuerdo con la denuncia y poco y nada más, ahora, después de tanto tiempo de declarar, se supone que va a declarar y va a cargar contra su archienemiga, contra Cristina, que era, en definitiva, no solo la que lo echó, sino que después mandó a funcionarios de ella y a otros muchachos a que le abrieran causas acusándolo a Estiuso. Juan Salinas es autor de Caso Nisman, Secretos Inconfesables. Para mí, una de las mejores investigaciones que abre tantos interrogantes como uno no se puede imaginar, pero sobre todo no simplifica las cosas. Juan, ¿qué lectura hace del regreso de Estiuso? Bueno, hace rato que yo pensaba que estaba de antes, porque muchos amigos de él estaban en la CIDE, ¿no? Silvia Magdalani, y en Boca Juniors también. O sea, todo el grupo de él... O sea, que estaban en la gestión del PRO, sí, habían vuelto a la... todo el grupo, o sea, el fiscal... O sea, todo este dictamen que hay acerca de que a Nisman lo asesinaron, etcétera, etcétera, es incomprensible, el fiscal Sáenz. Es incomprensible si no fuera por la proximidad de Estiuso. Estiuso es el jefe de ellos. Durante muchos años, a través de operadores como Javier Fernández, no tuvo el control de una gran parte. Un sector de la justicia. Claro, cuando Estiuso se va, le decían la viuda de Estiuso a todos estos fiscales. Y ahora que Estiuso vuelve, están como fortalecidos. ¿Pero tiene poder ahora? Bueno, él tiene el poder derivado de que él no ha traicionado a sus verdaderos mandantes, que son la CIA y el Mossad. Pues acordate, Rolando, que antes del atentado de la AMIA, Estiuso piloteó grabar más de 3.000 horas de la embajada de Irán, de conversaciones de telefónica, y que declaró que se las dio directamente al servicio secreto israelí y no se quedó copias. Si eso no es una muestra de subordinación, que alguien me lo explique. Y en cuanto a la CIA, bueno, ya sabemos que estuvo en Estados Unidos protegido por la CIA, ¿no? O sea, quiero decir, Estados Unidos lo protege. Pero el conflicto con Irán terminó, porque Estiuso era el que siempre decía que detrás del atentado estaba Irán. Y también, digamos, el conflicto con Irán terminó en el mundo. Y se va a quedar, vamos a la última trinchera, un conflicto con Irán acá. Bueno, el gobierno de Macri está en eso. Está con la última trinchera porque está con la derecha de Estados Unidos, no con Obama. Este es el problema ahora cuando va a venir Obama, vamos a ver cómo se emparejan estas cosas. Nisman iba contra Rafsanjani, el expresidente de Irán, que es más pro-norteamericano en todo el espectro político de Irán. Nisman está claro que trabajaba para la CIDE, para el Mossad, porque cobró $280.000 del señor Adelson, socio de Paul Singer, socio estrecho del primer ministro de Israel, Bibi y que tiene diarios en... Que tiene un diario de distribución gratuita y que es el rey de Las Vegas, ahora después que se murió otro rey de Las Vegas, es uno de los más importantes de Las Vegas. Esa es la manera clásica que pagan los servicios secretos israelíes. Porque, a ver, decime por qué cobró $280.000, ¿qué es lo que hizo? Y después, el coche que tenía, de Fabián Picón, toda esa gente está vinculada con la CIA. No de ahora, de toda la vida. De la época del caso Cabezas, cuando Pipo Eque tuvo una participación muy interesante en el caso Cabezas, ¿no? Donde se desbancó y después resulta... Pipo Eque era el representante de la agencia que pagaba el auto. Y era el representante de Navarro, del Excel Group, ¿no? Y antes se había estado en el caso de Cabezas. Y en el caso Cabezas, Pipo Eque
que estaba en contacto directo con el entorno de Chabrán y que monitoreó el asesinato de Cabeza por teléfono, porque algo le contaron a las 5 de la mañana. Resulta que él trabajaba para Juan Navarro, para el Excel Group, que estaba vinculado con la CIA. ¿Y quién fue el que compró las empresas más rentables del grupo Chabrán? El Excel Group. Entonces, bueno, para mí está clarísimo que Nisman trabajaba para el Mossad y para la CIA. Bueno, de hecho, su línea era una línea de... Pastor dice que trabajaba para el FBI. Puede ser, también para el FBI. Bueno, ¿por qué no? O sea... Sí, pero esto no lleva a esclarecer la cuestión micro, digamos, del baño, del entorno. No, lo del baño no, pero bueno, si Nisman se hubiera suicidado fuera del... Los misterios para mí no son tanto cómo murió, porque cualquiera que piense, si lo hubieran matado, el que le hubiera convenido matarlo es a los servicios secretos israelíes. ¿Por qué? Porque Bibi Netanyahu se tenía que presentar en Estados Unidos contra la opinión de Obama, invitado por la derecha del Partido Republicano, en el Congreso. Y tenía que decir, eso era para oponerse al acuerdo en materia... A la paz entre Irán y Estados Unidos. Era para oponerse. Entonces necesitaba que alguien recordara los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel y que volviera a culpabilizar a Irán. Y en eso estaba Nisman. Pero Nisman fracasa. Nisman presenta la denuncia contra Cristina y contra... Y la propia Justicia Federal... La Nación de ese día, la lectura de la Nación donde Nisman muere. La nota, sí, pero ¿y Estiuso estaba en esto también o Nisman ya se había cortado directamente con Estados Unidos? Ahí viene un gran misterio para mí, porque yo tiendo a pensar de que Estiuso no estaba de acuerdo con la fecha, por lo menos con la fecha de la presentación. Yo creo que ahí Nisman se cortó por la libre, que le dijeron que... Puede ser que haya sido Estiuso también, que le dijeron, che, vení, que te van a echar. Carbó te está por echar. Y la única manera que tenés de evitarlo es así, tirando la granada que tenemos ahora. Pero cuando se producen los hechos, el abogado de Estiuso, ¿cómo se llama? Ahora me olvido, Bermúdez, dice muy espontáneamente, dice, no lo vi a Estiuso, pero él no estaba de acuerdo con esta fecha. No dice nada más, no dice con la presentación ni nada, ¿no? Entonces me quedó grabado eso y yo tengo la duda, no me parece que Estiuso estuviera de acuerdo con la fecha. ¿Nisman había investigado bien el caso AMIA? No, Nisman no había investigado el caso AMIA. Nisman, lo que cumple, Nisman es un gato pardo, o sea, salvemos lo que se pueda salvar del desastre que había piloteado el juez Galeano. Entonces, el juez Galeano, todo lo que investiga el juez Galeano se cae. No sé si se acuerdan ustedes. El tribunal dice que es un desastre, que es una cosa hecha para la apetencia de políticos. Ahí lo tenés tú en ese juicio. Claro. Que el tribunal dice que todo es un desastre que se hizo para las apetencias oscuras de un grupo de políticos, que se desvió la causa a una vida muerta a propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al día siguiente llama a una rueda de prensa el propio tribunal y dice, no, se cayó todo, pero no al principio, porque Galeano empezó a decir todo mal a partir de que aceptó comprarle testimonio a Tejeldín para ir contra el comisario Rivelli y un grupo de policías banales. Lo que hizo antes vale. Por eso Tejeldín volvió a estar procesado. Claro, ¿qué es lo que hizo antes vale? Que hay una camioneta bomba con un chofer suicida que era de Hezbollah y que estaba teledirigido desde Teherán por protervos y malísimos ayatolás iraníes. Bueno, todo esto no es verdad. Sí, pero Nisman tampoco investigó eso. Quiero decir, no, pero esto no es verdad. O sea, yo digo que no es verdad, lo dice Levinas, que ahora está en una posición totalmente contraria a la mía, lo decía La Nata. Hay muchos investigadores, gente que se murió, que investigaba, todos coinciden, estábamos en desacuerdo en todo, salvo que la camioneta bomba no existía y que era una camioneta señuelo. Es como cuando te dicen, mirá acá, mirá acá, mirá acá, y ¡paf! Te dan un cachetazo con la otra mano. Juan, gracias por venir. Lucio Di Matteo tiene novedades de Fariña. ¿Qué pasó? Sí, bueno, curiosamente Fariña nunca deja de darnos títulos. La verdad que es un protagonista permanentemente de la información. Y te digo, es una novedad vinculada al discurso de Mauricio Macri de mañana. Yo te digo eso, me decís, pero estás loco, ¿de qué se trata? Bueno, ¿qué tiene que ver Macri con Fariña? Aparentemente por ahora nada, pero uno de los temas que va a plantear mañana Mauricio Macri en el Congreso va a ser ley del arrepentido. Es una figura que, por ejemplo, se usa en Brasil y que se usa en otros países y que básicamente consiste en,
Si alguien confiesa un delito y confiesa la participación de otras personas en un delito, se le quita pena. Es decir, ahora, es sumar 2 más 2. Sí. Va a ir contra Lázaro Báez y Lázaro bueno, es ahí Cristina. está. Mirá, para que te des una idea, Rolando, lo hemos esquematizado en placas para que la gente tenga en cuenta la información. A ver, ¿por qué está preso Fariña? Acá están. Por la compra del campo El Carrizalejo, que son nada más y nada menos que 3.600 hectáreas en Tupungato. Lo cual ya de por sí es bastante extraño. Es el único preso por evasión impositiva. Por evasión impositiva. Es el único preso en la No Argentina. está preso por lavado, por la causa de Casanelo. Claro. Está preso por evasión impositiva por la Lo causa de tienen La preso Plata. para hacerle ver la luz. ¿Cuánto lo pagó? ¿Sabe lo que dice él? ¿Que quién lo mantiene preso? No Lázaro Báez. ¿Quién? Sino alguien a quien apodan El Chino. Y que ahora vive en Santa Cruz. Su apellido empieza con Z, ya te darás cuenta. Bueno, pagó 5 millones. Ahora, ¿dónde está el posible delito de lavado de dinero? Pero Zanini ya se fue, ya no tiene más poder. Bueno, ¿Cómo lo van a tener preso? Es lo que él dice. Pagó en comisión. Hasta cambió el juez que lo tenía preso. Mirá, mirá el título. Para casi todo falta de mérito. Por ejemplo, para el comprador del campo, Roberto Erusalinsky, lo pagó 1,8 millones. ¿Erusalinsky paga muy barato o Fariña compra muy caro? La respuesta está, Fariña tenía 5 palos, los tenía que justificar, tenía que buscar la vuelta y después lo terminó vendiendo al precio de mercado. ¿Te acordás que me lo contaste vos, que en diciembre, el 29 de diciembre, salió esta resolución? Bueno, esta resolución del juez Casanelo dictó falta de mérito para Roberto Erusalinsky, para Lázaro Báez. Lo que pasa es que esa falta de mérito quiere decir que la causa está empantanada, que no va contra que no logran ir contra Lázaro Báez como se había imaginado. Sí, ahora, salvo que te hable. Curiosamente, claro, ¿qué es lo que dice el juez? Mire, la verdad con Erusalinsky no puedo decir nada porque es el que compró el campo. Acá el probable delito está en la compra anterior del campo, la de 5 millones, no la de 1,8. ¿Y quién puede estar involucrado en la compra anterior de 5 millones? Lázaro Báez, también falta de mérito. Daniel Pérez Gadín, el famoso contador de Lázaro Báez, también falta de mérito. O sea, falta de mérito es que dejan de investigarlos por ahora. Porque no logran llegar a nada. ¿Te acordás de Fabián Rossi? Sí. El ex marido de Ilana Calabró, el especialista en armar empresas en Panamá. Y el escribano Martín Rosta, que es el que hizo la firma del boleto. Pero esto quiere decir que así como está la foto de hoy, la causa Lázaro Báez, famosa, está por caerse. Está por caerse, excepto... Porque está todavía el Ascar adentro. Adentro están Fariña, el Ascar, y ¿te acordás de Carlos Molinari? Sí. Un empresario que nadie sabía muy bien a qué se dedicaba. Bueno, ahora, ¿qué puede pasar para que la causa se reactive? Que hable Fariña. Que hable Fariña. Y que en lugar de decir pavadas del tipo subí a la Ferrari, me creía un banana, cosas que judicialmente no complican a nadie, cuente la verdad. Está bien, pero el Ascar, por ejemplo, lo tienen todavía procesado por reporte de operaciones sospechosas que no tienen nada que ver con esto. Bueno, por otras cosas. Fíjate, siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que Fariña cuente quién le dio los 5 millones de dólares para el campo y que hable de los casos que le interesan a mucha gente. Lázaro Báez y la ruta del dinero acá. Si hay ley del arrepentido, ¿quién impulsa la ley del arrepentido? Laura Alonso, por ejemplo, de la Oficina Anticorrupción. Si hay ley del arrepentido, Fariña nos va a seguir dando muchos capítulos de esta novela. Gracias, Lucio. Mientras tanto, en el Congreso mañana va a hablar Macri y va a hablar, obviamente, de la cuestión del acuerdo con los holdouts. Ahora la batalla pasa por el Congreso. Nosotros entendemos que la única forma de poner a Argentina de vuelta en la senda del crecimiento es con crédito. No hay forma de llevar adelante el programa de infraestructura que tiene diseñado el presidente Macri para los próximos 5 años si nadie nos presta. Ustedes saben que nosotros nos hemos propuesto ir bajando de a poco el déficit fiscal que heredamos. Ese ir bajando de a poco presupone que hay alguien que nos presta mientras vamos haciendo la corrección heredada. Si nadie nos presta, no hay margen para bajarlo de a poco, no hay margen para el gradualismo. Si nadie nos presta, una de dos. O tenemos que emitir mucho más para financiar el gasto que tenemos en estos momentos, con lo cual la consecuencia es más inflación, y nosotros queremos tener un programa antiinflacionario. O si queremos tener el programa antiinflacionario pero no tenemos crédito, entonces la única salida sería un ajuste salvaje del gasto, que no es la propuesta de este gobierno, no es la propuesta del presidente Macri, no es la propuesta de este ministro y no es la propuesta de este equipo económico. La propuesta de este equipo económico es recuperar el crédito para evitarles a los argentinos el ajuste que nos dejó de manera embrionaria el gobierno anterior.
Ahora la cuestión pasa por el Congreso. Será el Congreso el que defina, hay plazo hasta el 14 de abril, si se le termina con la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, que son las dos leyes que trababan el pago a lo que antes se llamaban fondos buitre y ahora más fashion le llamamos los holdouts. Le voy a preguntar a Darío Justosi, diputado nacional del Bloque Social Cristiano, ¿qué va a votar? Porque es por sí o por no, no podés cambiar la cifra. Más pro, holdouts más pro. Claro, sí. Sí, la realidad es que es bastante simple, digamos, para tomar una posición. Es seguir con el problema, con todas las dificultades y la imposibilidad de avanzar en la solución de otros problemas colaterales. El déficit fiscal, la inflación. No vas a poder resolver ningún problema de eso si antes no arreglás este gran tema. Está bien, pero yo te digo, y a cambio de esto, endeudarse por, no sé, 12, 15 mil millones de dólares, más la inflación, más dejar de pagar impuestos, ¿no va a ser una bola inmanejable el déficit para más? A ver, yo creo que lo otro es el abismo directamente. Es disparatado, es suicida mantener esta situación en el frente externo porque a todas luces hemos perdido credibilidad, las variables se dispararon, es imposible de controlar la inflación, es imposible solucionar los problemas de la economía argentina si no es dando la falsa solución de darle a la maquinita, eso genera emisión sucia, pérdida de reservas. Si es con una emisión de bonos a una tasa razonable, a una tasa de la que se está hablando, en realidad... ¿Esto descomprimiría la inflación? No solo descomprimiría, el sector privado, por ejemplo, en los últimos años se ha perdido muchas inversiones extranjeras directas. Esto es, sector privado que eso para grandes grupos recibe, sí, pero esas empresas que hacen inversiones, si hacen, imaginemos, una planta industrial, la construcción de esa planta industrial requiere mano de obra nacional. No van a ir a traer, si sean capitales japoneses, no lo van a traer de Japón. Van a ser trabajadores argentinos. Y además lo que produce, al producirse en la Argentina, figura como exportación, con lo cual genera dividendos. O sea que, en realidad, es una solución por lo cual el gobierno tiene suficiente mandato popular. Uno de los temas, grandes temas a resolver... Sí, no es que Macri lo escondió en la campaña electoral. No, además de que lo expuso, yo creo que todos tenemos que entender que es un problema, es de difícil solución. La verdad que es hasta por momentos injusto someterse a una negociación con este tipo de fondos que son realmente depredadores, que son complicados. O sea, vos lo seguís llamando buitres. No, son buitres complicados y hay que salir cuanto antes de este problema. Si encontraron un camino para una solución en el corto plazo, creo que rápidamente eso nos puede permitir ponernos a pensar en programas de desarrollo, recuperación de la empresa, de la pyme, del trabajo, bajar la inflación, volver a crecer con los términos que se puede crecer en la Argentina, tomar deuda sin que eso signifique endeudar a la economía y a los argentinos, sino al contrario, que sea la premisa para el desarrollo, como hace cualquier empresa. Ya que estás en diputados, ¿sí? Olvídate un poquito de que sos diputado y trabajá un poco de cronista parlamentario. ¿Cómo vienen los votos ahí adentro? No, y bueno, lo primero que vos me preguntaste, bueno, yo con lo que te dije te adelanto mi posición personal, nosotros estamos discutiendo en nuestro bloque. Por supuesto que hay distintas posiciones, pero siempre esto del precipicio nos antepone. De este lado, yo estoy de acuerdo y ya adelanté mi posición positiva. Y otros están dudando, pero creo que a veces también en la Argentina entran en una especulación de posicionamiento político frente a los medios. A ver cómo aparecemos, que no le demos tan rápido el sí, a ver que nos coqueteen un poco, que nos acaricien. Miren, los problemas de las provincias, los municipios, las obras, va a ser imposible poder llevarse a cabo con la economía tal cual está. Y si además se profundizan estos problemas, que por otro lado se van a profundizar si no se resuelven, por ejemplo, estos temas. ¿Cómo están los números en diputados? En diputados vos tenés... El bloque de Massa, Stolbizer, ustedes y los peronistas sueltos. Y con eso alcanza. Y Cambiemos, ahí le alcanza para con ganar. eso alcanza. O sea, solo quedaría el Frente para la Victoria votando en contra. Recordemos, yo, Rolando, te quiero recordar que aún el oficialismo anterior, con todos los aliados que tenían a 133 diputados, la mayoría de los temas tenían dificultades para conseguir quórum. O sea, siempre se le caía a alguno porque uno no estaba de acuerdo por un tema, otro de acuerdo con otro tema. Entonces, esta lógica que impuso el otro Parlamento, que era bajar línea y que se vote y el que está conmigo, y el que no está conmigo es mi enemigo, ahora no funciona. Y no va a funcionar y creo que es un salto de calidad en la democracia argentina el tener que inaugurar en cada sesión el ejercicio de la búsqueda de consensos permanentes. Y la misma mayoría que te va a servir para un proyecto, quizás no te alcance para otro.
Esto es, bueno, che, estos y estos, estamos de acuerdo de votar esto, ¿sí? Pero para el otro tema no, van a ser con estos otros. Y ese también va a ser una invitación a la madurez política y también al mismo tiempo a los acuerdos, a un diálogo maduro. ¿Son diputados y en senadores? En senadores ¿Te parece que los gobernadores no pueden salir a tomar deuda afuera? Claro, lo mismo. Ahí el justicialismo, podríamos decir, tiene una posición más fuerte, pero al mismo tiempo representan los intereses de las provincias. La Cámara del Senado es la representación federal, en donde cada provincia tiene la misma cantidad de senadores. Y viven de la coparticipación. Y por lo tanto... más del 50% de la plata de las provincias es coparticipación, se la tiene que mandar Macri. Bueno, vos lo dijiste. Necesitan que el país funcione, se normalicen las principales variables macroeconómicas, se puedan tomar, tener la oportunidad de recibir inversiones, realizar obras, y eso necesita bajar el déficit fiscal, necesita que se recuperen las reservas, tener un tipo de cambio competitivo. Lo que vivimos en la Argentina durante el primer periodo del kirchnerismo, durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, y que recordemos, superávit gemelos, banda de flotación administrada con un dólar competitivo. Sí, todo que eso quedó diluido, al final ya no existía más en el final del modelo. Un dólar competitivo, ¿qué te supone? No solo un beneficio para el que vende granos, también para la industria nacional, el que exporta. La industria nacional, el que exporta y también no solo para el que exporta, porque el que compite con el artículo importado en el mercado interno, si el dólar está alto, el artículo importado está más caro. Por lo tanto, también ahí hay que jugar con las distintas variables y no hay que tener un discurso mezquino, y menos cuando recién está empezando un gobierno. Además de esto, ¿vos cómo ves el gobierno de Macri? La cuestión de inflación, por ejemplo, que está generando tanto rechazo. Yo creo que probablemente, bueno, primero uno de los temas más odiosos de la economía es cuando se te dispara la inflación, porque lo castiga a los Macri se le ha duplicado. O sea, porque castiga a los sectores populares. También hay que ser honesto y hay que decir que la inflación es un problema que viene de hace muchos años, que se ha profundizado en los últimos años, y por eso, recordarás, la vieja discusión de que se escondían las cifras de inflación en la Argentina. Pero ni los privados daban un 4% mensual. No se puede... Aunque sea por el número de los privados, Macri se le duplicó. Hay que ver si la... Yo creo que hay algún efecto derivado de el inicio de un nuevo gobierno sin la suficiente fortaleza para tomar decisiones, por estar en minoría, por estar... anunció una devaluación y creo que pagó anticipadamente, o podríamos decir, se gastó parte del crédito de la propia devaluación, o sea, la actualización del tipo de cambio, poner el dólar en el valor que más o menos tenía que estar. Lo anunció tanto que ajustaron precios, y para cuando se comió parte del beneficio de la devaluación de hacer más competitiva tu economía. Por lo tanto, la verdad es que creo que resolviendo el tema del frente externo con holdouts, bajando el déficit fiscal, eso te da la oportunidad de tener una economía más sana, que recupere inversiones, que recupere trabajo y al mismo tiempo que baje la inflación. Gracias por venir. No, gracias por... Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Gracias.